Contrastes. ¿Cómo está? Gracias que nos acompaña en Contrastes. Oiga, pues no hay tiempo que no se cumpla. La primera generación de las Afores se pensionará a partir del próximo año. Sin embargo, pues las alarmas prendidas hace ya bastante tiempo, pues se avecina una crisis en el tema. Hoy vamos a analizarlo en ángulos. Y mire, el próximo año será crucial para miles de personas que forman parte de esta primera generación Afore. Y bueno, pues para analizar este tema, yo le agradezco que nos acompañe el doctor Gabriel Vadillo. Gracias, un saludo a todo tu auditorio. El doctor Alfonso Bouzas. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Y José Roberto Bautista. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Pues vamos a comenzar a analizar este tema. Mire, de 75,000 personas que reclamarán su pensión en 2021 como parte pues, de esta primera generación de las Afores, solo el 1% habrá logrado recursos suficientes para su retiro. Y mire, de esa cifra, solo 50 va a tener recursos suficientes para una pensión vitalicia. Esto, pues, de acuerdo con cifras de la CONSAR. Maestro Gabriel Vadillo, pues, ¿cómo leer estas cifras? ¿Cómo interpretarlo? Es la primera generación de las Afores después de esta modificación que se realizó por allá de 1997. Y bueno, pues ya llegan a este momento y no van a tener los recursos garantizados para su... Bueno, definitivamente estos datos que el presidente de la CONSAR nos proporcionó hace algunos días delatan el fracaso de un modelo de pensiones que no cumple con su principal objetivo, que es ofrecer cobertura a las personas que llegan a la vejez, ¿no? Cuando hablamos de que solamente el 1% de los que lleguen a la edad de retiro el próximo año van a poder reclamar una pensión, pues no podemos hablar de un modelo adecuado para México. ¿Qué decir de esto, doctor Alfonso Bouzas? Bueno, la primera cuestión que habría que recordar es que la reforma de 1997 tuvo que ver con un proceso de privatización del servicio. Claro, hay que dejar sentado que de origen el esquema estuvo mal planteado. No es posible que la población que trabaja sostenga a la población que cada vez es numéricamente más que llega a la cesantía, y esto, bueno, pues fue un error de cálculos matemáticos que se vinieron a agravar con la introducción de las Afores, es decir, los empresarios de las Afores han ganado, han sido jugosos los resultados, y a la hora que el ciudadano que entró ya con el esquema obligatorio de las Afores pretenda pasar a la cesantía, que será en este 2021, no va a haber dinero para que se jubile la totalidad de personas previsiblemente jubilables. José Roberto Bautista, además, pues hay que decir que ha aumentado la esperanza de vida. Digo, son muy buenas noticias, pero por otro lado, pues hay que decir que esto va a dificultar que el dinero ahorrado en las Afores alcance para mantenerse más años. Así es, concuerdo con lo que se comenta, y también adicionalmente diríamos que las pensiones entonces están con base en lo que se tiene de cotizaciones tanto del Seguro Social como lo que se está entonces aportando en las mismas Afores. Y ahorita muchas de las cuotas que se están aportando de estos trabajadores en el presente están sirviendo para pagar las pensiones de los que ya están retirados. Entonces, cuando se llegue en ese momento para ellos retirarse, pues entonces ya no va a haber el dinero suficiente para poderlo hacer, ¿no? Entonces se necesitan esos recursos. El esquema no ha funcionado también porque no se incluye en el modelo precisamente lo que se mencionaba de la esperanza de vida. Conforme va avanzando entonces el tiempo, no se está considerando que esta edad va a ser entonces cada vez mayor para poderse entonces retirar. Habría que modificar
precisamente estas edades en las cuales se pueda ya empezar a tener el retiro, no 65 años como ahorita. Es un modelo mal hecho de origen, desde aquellos años 1997, desde entonces se detectó que esto no iba a funcionar, estuvo mal planeado. Yo no diría tanto que esté mal hecho, o sea, el modelo en principio sí funciona, lo que no funciona son los supuestos, porque viene desde precisamente crisis financiera del 95 que tuvimos nosotros aquí en México, y luego ya viene entonces el esquema de la primera gran reforma de las pensiones del 97. Entonces ahí se tenía un esquema diferente, se tenía entonces supuestos diferentes. Los modelos, en las matemáticas, los modelos funcionan adecuadamente siempre y cuando las variables que se estén considerando y los supuestos sean acordes con. Entonces aquí no se estuvieron considerando muchas de las variables a futuro. Entonces por eso no está funcionando adecuadamente este esquema. ¿Qué les parece si vemos este contraste? Mire, la bomba en el tema de las pensiones, pues le va a explotar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver, pues, qué ha dicho el mandatario en los últimos días al respecto. A partir del 2023 van a empezar a recibir pensiones incompletas, trabajadores jubilados, y va a ir creciendo por esta decisión que se tomó en el periodo neoliberal. Eso lo tenemos que arreglar. Ese es un problema mayor. Afortunadamente ya hay conciencia en el sector empresarial sobre esta situación. Bueno, pues sin duda este es un tema que por supuesto se viene arrastrando desde el pasado. Este es un argumento pues que le encanta al presidente decir pues que los temas, los problemas que estamos enfrentando en el país son responsabilidad de administraciones del pasado. Sin embargo, pues aquí sin duda sí tiene que ver con administraciones que han dejado pasar este tema, que se sabe que iba a generar un problema, sin embargo, pues que no se ha puesto manos a la obra. Sin embargo, pues en la actualidad hemos visto ya esta declaración que realizó en días recientes el presidente, pero se está viendo que se esté haciendo algo, se conoce de planes para modificar la ley, maestro. Yo creo que sí hay diversas iniciativas, hay intenciones de hacer una reforma, pero definitivamente el problema es tan complejo que no hay una solución única y ni siquiera hay una solución que pueda satisfacer a todos los involucrados. Adicionalmente, bueno, hay que señalar que hay perspectivas encontradas, ¿no? Para algunos este sistema de cuentas individuales debería continuar y de hecho es probable que las reformas que se estén planeando desde la Secretaría de Hacienda profundicen este sistema de cuentas individuales. Sabemos que este nuevo gobierno va un poco a contrasentido en estas políticas, pero tampoco este gobierno no tiene una propuesta tan sólida como para implementar un modelo alternativo. Y definitivamente, yo te decía, el tema es tan complejo que el presidente habla del sistema de pensiones, pero en México tenemos más de 100 sistemas de pensiones y cada uno tiene sus particularidades y cada uno necesita una reforma. Entonces le agregamos un grado de complejidad todavía mayor al asunto. Doctor Alfonso, tendríamos que voltear a ver la experiencia internacional. Por supuesto, pues este esquema está basado mucho en Chile. Habría que ver cómo han enfrentado este aspecto otros países como para poder realizar una reforma. Bueno, en el caso de Chile es evidente que fracasó. Y bueno, si quisiéramos verlo a nivel más macro, internacional, pues habría que ver cómo en los países en donde sí hay certidumbre a la cesantía, la hay porque el Estado garantiza las pensiones de quienes concluyen su vida laboral. Claro, lo hace gravando con significativos porcentajes el salario. Se habla incluso, por ejemplo, en Dinamarca, de 75% del salario afectado. Pero bueno, si tienes por parte del Estado todo resuelto,
recibir un 30% para tus gastos menores, magnífico. Pero ese es otro sistema diferente al nuestro. El nuestro, desde los años 30, se hizo descansar en la aportación de los trabajadores. Y funcionó, como decía el colega, hubo error de previsión. No se contó que la vida se prolongaría cada vez más. Estábamos hablando de 35 años promedio de vida. Ahora estamos hablando de 65 y más. Pero además, no podemos olvidar que los gobiernos priistas principalmente, y sin cambio significativo con los del PAN, hicieron de la seguridad social la caja chica para los proyectos políticos. Entonces, bueno, mala administración, mala previsión y robo es lo que nos tiene en las condiciones que nos tiene. No es posible pensar que en un periodo de 6 años el gobierno transforme radicalmente este escenario. Pero bueno, simplemente la actitud que tuvo a propósito de la mala interpretación de la jurisprudencia 164 por parte de la Suprema Corte, y que luego dijo el Instituto Mexicano del Seguro Social, eso lo dice la Corte, pero yo, Seguro Social, mantengo un tope de 25. Bueno, eso nos da tranquilidad. Ciertamente el bolso tiene una cantidad definida y finita, pero bueno, la actitud de gobierno yo creo que también es importante, pues para encontrar salida o para cerrar posibilidades. Muchas gracias. José Roberto, ¿este tema es políticamente atractivo o no lo es? ¿O cuál es el motivo de fondo que ves? ¿Por qué no se ha realizado esta modificación? Si se sabe, si hemos visto durante años pues esta amenaza en las portadas de los diarios de pues la generación Afore no va a tener recursos, etcétera. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo que ves que no se haya realizado esta modificación? Principalmente por cuestiones políticas, ¿no? Es una cuestión entonces que si se hacen reformas que impliquen modificaciones sustanciales, pues también entonces se van a afectar intereses. En este caso en particular, por ejemplo, de las mismas empresas. Sí, una de las cuestiones que se pueden establecer de modificaciones de del sistema de pensiones es el incremento de la cuota, que ahorita se tiene entonces 6.5% del salario, pues incrementarla a un 10%, 12%, pues de inmediato entonces las empresas van a decir, pues ¿de dónde? Entonces voy a dejar de ganar, no voy a poder entonces cumplir con las aportaciones, no voy a poder entonces establecer nuevos programas, etcétera, etcétera. Entonces implica mucho de situaciones para ellos de pérdidas, ¿no? Bueno, lo ven como pérdida, pero en realidad sería dejar de ganar, porque ellos no van a perder en realidad. Entonces, como eso les afecta y luego vienen épocas entonces electorales, cuestiones de este estilo, pues entonces ahí es donde se ve luego si estos resultados les pueden dar a ellos pues permanecer en el poder o no. Entonces esto sí afecta demasiado en esta parte, ¿no? Claro. Maestro Gabriel Vadillo, eso no es políticamente atractivo hacer esta modificación, sobre todo porque estamos ya próximos a temporada electoral. Bueno, aquí en México siempre estamos en elecciones, de una u otra forma, pero definitivamente reformar la seguridad social nunca es atractivo. A ningún gobierno le gusta anunciar reformas a la seguridad social, porque estas reformas siempre tienen un costo político. Y uno de los problemas que ha tenido nuestra seguridad social es que históricamente ningún gobierno quiso asumir el costo de reformar la seguridad social. Ya comentaban, bueno, ahora se está hablando de incrementar la tasa a 10, 12, 15%, ya hay una propuesta. Eso sería una locura de un año para otro, tendría que ser un aumento progresivo. Pero en realidad estos aumentos se tuvieron que haber presentado desde hace décadas. Con relación a lo que comentaban, de que bueno, no se tuvo en cuenta la esperanza de vida, en realidad sí se tenía en cuenta desde que el Seguro Social se fundó allá por los años 1940, se sabía que la esperanza de vida iba a aumentar como resultado de los servicios que presta el Seguro Social. Y para eso se recomendó incrementar la esperanza de vida, incrementar la edad de retiro e incrementar las cuotas cada cierto tiempo. Desgraciadamente, como lo mencionas, a ningún gobierno le parece atractivo
implementar este tipo de políticas y simplemente dejaron el problema pasar. Hasta que llegamos a la reforma del 95 y pues efectivamente el sistema de pensiones se encontraba en una crisis porque no se tomaron las medidas que se necesitaban tomar en el momento en que se necesitaban tomar. Doctor Alfonso, ¿es posible desactivar esta bomba de tiempo? ¿Es posible pues realizar, pues no sé, curar esta parte de la población? Bueno, yo creo que sí es posible, regresando la administración del Estado al interés social. Mientras se mantuvieron los gobiernos neoliberales, hubo enriquecimientos fantásticos. Nunca como en los últimos 10 años que terminan con Peña Nieto, hubo tan ricos y una pobreza tan grande como la que heredamos en nuestro país. La reforma de 1997 fue precisamente el terreno apropiado para las inversiones privadas. ¿De quién son las AFORES? ¿A quién rinden cuenta las AFORES? ¿Quiénes ganan con las AFORES? Pues capitales privados. Hay que reorientar, hay que regresar a la seguridad social, su carácter social, su carácter tutelar, su carácter de visión del colectivo, y yo creo que no de un día a otro, pero sí se pueden hacer cosas. Gracias, acompáñenme a ver ahora este contraste. Mire, de acuerdo con cifras del INEGI, de los trabajadores en el país, al cierre de 2019, el 56% se encontraban en la informalidad. Mire, esto significa pues que no cuentan con sistemas de seguridad social ni prestaciones laborales. Pues es uno de los principales problemas para poder lograr pues estas 1.200, más de 1.200 semanas de cotización, 1.250. 1.250, así es. ¿Qué decir sobre esta afirmación, estas cifras del INEGI? Es una cifra alarmante, ¿no? Totalmente. ¿Por qué? Porque pensábamos entonces que el sistema iba a funcionar adecuadamente y estamos viendo que definitivamente no. Y los mismos gobiernos anteriores no nos daban entonces la certeza de poder otorgar empleos realmente bien pagados y con seguridad social, sobre todo para que tuvieran todos los accesos a este tipo de beneficios. Entonces, si no se concuerda con eso, pues definitivamente no vamos a poder, ¿no? Y esto reduce todavía más el aspecto de la pirámide que estamos viendo que ahorita ya se está invirtiendo las pirámides de edad, ¿no? Entonces, anteriormente se tenía pensado, pues sí, la población entonces, digamos, adulta, sí podía mantener entonces a las personas mayores, ¿no? En periodos ya de jubilación, pero ahora ya está entonces muy adelgazada la pirámide en la parte de abajo, entonces ya no se tiene, pues, esta certeza de que se puedan tener las cuotas necesarias para cubrir las pensiones. Y si adicional entonces damos que no hay certeza en el empleo para las mismas empresas, crear nuevos empleos no es atractivo, no se le dan las facilidades correspondientes como en otros países, por ejemplo, pues entonces definitivamente no vamos a poder quitar ese 56% de informalidad, ¿no? Porque eso es un lastre que nosotros, bueno, como país, como sociedad, pues no hemos podido entonces establecer medidas adecuadas, ¿no? Para ello. Entonces, sí se requiere hacer pues cambios sustanciales en aspectos laborales, ¿no? También. Claro. Maestro Vadillo, si se realizara hoy una reforma a este tema, ¿cuándo podría haber los trabajadores reflejado en su ahorro para el retiro? Bueno, los que ya están próximos a jubilarse, pues definitivamente que no van a ver ningún cambio, pero depende de qué tipo de reforma sea. Hasta el momento hemos escuchado reformas o propuestas de reformas, pero parecía que el objetivo es simplemente disminuir el costo de las pensiones en las finanzas públicas. Y yo creo que sería simplemente un error plantearnos como objetivo la disminución del costo. Creo que una reforma tendría que priorizar el aumento de la cobertura de los sistemas de pensiones, porque recordemos que 7 de cada 10 personas mayores ni siquiera tienen la expectativa de obtener una pensión.
están fuera de los sistemas de protección en la vejez, no están recibiendo nada, más allá de los programas sociales que se les pueda otorgar, cuyos ingresos representan menos de la tercera parte de un salario mínimo. Eso no se pueden considerar pensiones. Entonces, definitivamente no hay una reforma, depende del objetivo que persiga la reforma, pero yo diría que el objetivo principal tendría que ser la cobertura. Y sí es necesario disminuir el costo de los sistemas de pensiones, pero hay que preguntarnos el para qué. ¿Para qué quiero disminuirlo? ¿Qué tendría que establecer, doctor Alfonso, qué tendría que establecer una reforma hoy si se llevara a cabo, si se pusiera pues, sobre la mesa del Congreso? Bueno, lo primero que tendría que voltear a ver es ese 57, 56% de la población que no cotiza, que se encuentra en la informalidad. A lo mejor, si lográramos formalizar a esta franja tan grande de la población, los números nos llevarían hacia otros escenarios. No se trata nada más de súbele al porcentaje de cotización o auméntale años de vida laboral. Es mucho más complejo el problema, insisto, es un proyecto que se hizo descansar en que la cesantía la cubriría el trabajador. Y de ahí viene el error. Un cambio radical tendría que ser, insisto, que el Estado lo tome a su cargo y claro, que modifique muchas de las realidades, entre otras, que en México se gana muy bien, el que gana es millonario y todos los demás pues vivimos en la precariedad. Gracias. ¿Qué comentarías, qué agregarías a los señalamientos, José Roberto? ¿Qué tendría que establecer una reforma si tuviera que realizarse, si se hiciera hoy en día? Si empezásemos entonces a querer hacer una reforma sustancial, tendrías que empezar entonces por modificar muchas cuestiones y sus resultados obviamente se tendrían que ver muy en el futuro, ¿no? Entre otras, entonces, ampliar la base precisamente de los que cotizan para las cuotas de los pensionados, porque este 56% definitivamente no está en expectativas que va a crecer, no incluso de crecer, sino que va a crecer esto, ¿no? Entonces necesitaría reformas sustanciales y que alguien realmente asuma los costos políticos de lo que representa esto, ¿no? Sí, no es cierto nada más el tratar de reducir el costo de las pensiones desde el punto de vista del gobierno, ¿no? Porque para las finanzas públicas es muy fuerte ese costo, ¿no? Pero tendríamos entonces que establecer medidas fuertes, sustanciales, que a lo mejor muchas de ellas van a ser muy difíciles de tomar y que para los empresarios también van a ser muy difíciles, pero también para el mismo trabajador, ¿no? A lo mejor dentro de ella sería, pues no solamente aporta entonces el 6.5, aumenta tú, pero también yo. O sea, no solo a la empresa, sino yo también. Fomentar el ahorro, porque el ahorro ahorita es una cuestión que se está perdiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Podemos acordarnos entonces, época de los 70, por ejemplo, que tenían en primaria las tabletitas con sus timbres postales, ¿no? Los timbres entonces en las primarias, secundarias, y con eso entonces 10 pesos llegaban, lo depositaban en una cuenta de ahorros, ¿no? Y se iba creando esa cultura del ahorro para los niños, ¿no? Y ahorita se está perdiendo esto, ¿no? Entonces, también establecer, por ejemplo, ahí en esa parte importante, reformas sustanciales para que los trabajadores ahorren voluntariamente. ¿Por qué? Porque esa cuenta entonces de ahorro voluntario y aparte me vas a quitar luego impuesto, me vas entonces a quitar no me voy a poder entonces sacar esa cifra de ahorro que yo hice en tal tiempo, etcétera, pues necesitamos modificar ese tipo de cuestiones, ¿no? Y unificar todos estos sistemas de pensiones que se tienen separados, ¿no? Cada empresa entonces tiene su propio sistema casi, ¿no? Pues entonces unificarlos, ¿no? Porque el dinero ahorita, pues la cantidad que se maneja, estamos hablando de cerca de 4 billones de pesos, lo que representan las cuentas de las Afores, ¿no? Una reforma sustancial, digamos, sí implica mucho, ¿no? Ya se dio un primer paso, ¿no? Ya no es entonces invertir en sociedades, sino ahora en fondos de inversión,
¿no? Bueno, entonces ya se tienen expectativas de acceso a otro tipo de instrumentos que nos den mejores rendimientos, por ejemplo, ¿no? Entonces ya es una cuestión más de fondo. Maestro Gabriel Vadillo, ¿qué agregaría? ¿Qué tendría que establecer una reforma hoy? Bueno, sin duda que se ha establecido el aumento de las cuotas y el incremento en la edad de retiro. Yo creo que eso, como ya lo había mencionado, es algo que se tuvo que haber hecho hace muchos años. No se hizo y qué bueno que ahora ya se esté pensando en hacer. Pero también hay que mencionar que para la generación Afore, el incremento de las cuotas, en el mejor de los casos, va a mejorar su tasa de reemplazo. Pero aún así la mayoría no va a poder acceder a la pensión, porque no pueden cumplir con las 1.250 semanas de cotización que exige el IMSS. Por lo mismo que ya mencionabas, en el país 6 de cada 10 trabajadores son informales. Y aunado a eso, pues hay que señalar que hay grupos más vulnerables, como las mujeres, que pasan una gran parte de su vida productiva fuera del mercado laboral, por cuestiones asociadas a los roles de género. Hay periodos de desempleo y hay periodos en los que las personas transitan entre el trabajo formal y el trabajo informal. Entonces, apostarle todo simplemente a las cuotas y al incremento de la edad de retiro no va a modificar la tasa de cotización. Entonces, en ese sentido, creo que una reforma integral debería de proponer que las personas puedan acceder a la seguridad social, no solamente cuando tienen un trabajo formal, deberían acceder a la seguridad social simplemente por ser mexicanos, por ser ciudadanos. Y eso, por supuesto, nos obliga a buscar un sistema de financiamiento sostenible. Definitivamente a las personas que están en condiciones de informalidad es muy difícil cobrarles cuotas, no les puedes cobrar una cuota como se hace con los trabajadores asalariados formales. Y en ese sentido, pues parecía que la manera más viable de poder conseguir esos recursos es a través de impuestos generales e impuestos especiales, porque generalmente dice, bueno, se habla del IVA, hay que aumentar el IVA. Sí, pero también podríamos aumentar el ISR, sí, pero también podríamos aumentar los impuestos especiales. Claro que sí, pues todo un tema, un tema que tiene muchas aristas y muchos aspectos más por analizar. Yo les agradezco a los tres que nos hayan acompañado, por supuesto a usted en su casa, gracias por acompañarnos y quédese en la señal de Mega Noticias TVC.